¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos ya a nuestro último programa de la semana en Junta Médica. Hoy es viernes, saben lo que toca los viernes, ¿verdad? Nos centramos en la salud mental y les voy a hacer un par de preguntas. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que ustedes están conversando con una persona y de pronto ven que la otra está mirando su celular, ya sea mandando un email, hablando por WhatsApp, pendiente de las redes sociales y hace de todo menos prestarle atención? Resulta muy molesto, ¿verdad? La tecnología ha llegado a nuestras vidas para hacerlas mucho más simples, pero ¿cuándo esto ya se convierte en una adicción? ¿Se han preguntado además cuánto tiempo pasan al día frente a su smartphone, tableta o a la computadora? Empezamos Junta Médica. Nuestro hashtag del día es desconéctate, así que todas sus consultas envíelas a las cuentas de Junta Médica y la línea médica también la van a ver ahora en su pantalla. Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, Lorena Pastor, psicóloga clínica, y Victoria Ángeles, psiquiatra y directora de adicciones del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, son las especialistas que nos acompañan el día de hoy en el programa para hablar sobre este tema muy interesante. Bienvenidas. Gracias. También va a estar más adelante Luigi Gambarini Arias, gerente de Tiempo Libre, porque vamos a hacer una dinámica, ¿no?, junto con nuestras invitadas muy divertida, que ustedes la pueden realizar además también en su casa para desconectarnos un poco, ¿no?, de la tecnología a la que estamos acostumbrados. Muy bien, vamos con la información diaria. La tecnología es importantísima en nuestra vida, sin embargo, podría ser también un riesgo dependiendo del uso que se haga de ella, un arma de doble filo. Las nuevas tecnologías de la información pueden potenciar las relaciones interpersonales y al mismo tiempo reforzar el aislamiento social. Más que fijar la cantidad de horas, lo determinante es ver qué tanto interfiere la tecnología en nuestra vida cotidiana o cuánto, mejor dicho, dependemos de ella, ¿no? A ver, empezamos. Bueno, normalmente en una persona adicta a la tecnología, justamente como decía ahí, las áreas de vida están afectadas, todas las áreas de vida, el área familiar, el área personal, el área social. ¿Cómo así? La persona distribuye demasiado o se dedica demasiado tiempo a la tecnología, entonces a nivel familiar, por ejemplo, descuida la relación con sus padres, no interactúa con la familia, se aísla. A nivel académico o laboral también hay una disminución del rendimiento, ¿no? Hay desconcentración, definitivamente el rendimiento baja, no se puede organizar bien. A nivel amical también se aísla, ya no sale con los amigos, ya no participa de actividades grupales. O se relaciona mucho, pero todo a través de la red. Claro, o todo a través de la red. Entonces vamos viendo poco a poco cómo cada área se va afectando y conforme cada una se va acentuando más en este tema de, digamos, de afectación, por así decirlo, vemos que la persona se va volviendo menos funcional. Entonces es ahí donde tenemos que estar atentos porque necesita ayuda. Pero generalmente tendemos a pensar que los que se pueden volver adictos o más dependientes a la tecnología son los jóvenes o los adolescentes, pero también puede ocurrir con los adultos. Sí, claro. Yo creo que es importante definir de que la adicción puede tocar, yo diría es una enfermedad tan democrática que no va a respetar edad, sexo, dinero, país, nada. Lamentablemente nosotros en la experiencia que llevamos en el instituto hemos visto de todos los rangos, desde niños de 9 y 10 años hasta adultos, 40, 50, 60, pero yo quiero hacer una diferenciación. Hablar de ludopatía es cierto, encaja todo, pero actualmente estamos separando, según la clasificación internacional. Ludopatía viene de hace siglos, pero estaba centrado entre lo que son las apuestas, o lo que ahora llamamos tragamonedas y casinos. Y ahora la otra nueva clasificación que ya está entrando en el ICD-11, que es un diagnóstico internacional en todo el mundo, decir F20 es esquizofrenia en todo el mundo, es las ciberadicciones, que es lo que hoy día estamos tratando. Entonces, las ciberadicciones
lamentablemente lo que estamos viendo es la gran cantidad de adolescentes, yo diría niños menores de edad que empezamos tempranamente, 4 o 5 años ya manejan los aparatos y como muy bien decía ella, la responsabilidad de los padres es uno de los puntos importantes y claves para hablar de lo que podríamos también hacer ahora, prevención, ¿no? No, porque a veces es muy habitual, quizás cuando vamos a un restaurante y vemos a un niño pequeño, está con la tableta, ¿no? Quizás para que no moleste, para que esté tranquilo. Ahí quiero decir algo y disculpen. Esto tiene que ver con las características o los riesgos que tiene una persona y en este caso es la comorbilidad. Lo que tú has dicho es importante. Casi siempre estamos con los niñitos para que estén tranquilos. O se queden sentaditos, les das tú el teléfono, el smartphone o la tablet. Y esto tiene que ver con la comorbilidad. Creo que para mí, como médico, es importante hablar de la comorbilidad porque no hay un adicto puro. Yo creo que los estudios internacionales hablan que se llega hasta el 90%. Entonces, la adicción no es en las sustancias realmente. Claro, si como promedio hablamos de 50, tenemos que considerar qué patología acompaña al adicto para poder trabajar la patología y ayudarlo en la adicción. Eso quería un poco decir. O sea, el promedio es 50%, o sea que por cada 2 adictos tendríamos uno que puede tener un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de personalidad. Yo creo que eso es importante poder Así identificar. ¿no? Incluso hemos visto varias veces en las noticias, ¿no? Estos chicos que se pasan horas, incluso hasta días, jugando, ¿no? Y finalmente ya el cuerpo ya no puede más y se han desplomado y algunos han llegado hasta fallecer. Ahora es importante también hacer ver que todas las personas tenemos celulares. Tenemos no tabletas, pero no todos somos adictos. ¿Cuándo hablamos de dependencia y cuándo ya hablamos de adicción? Perdón, dependencia y adicción es lo mismo. Ah, es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Lo que hay antes de la adicción o la dependencia en la clasificación es el abuso o el consumo perjudicial. Del objeto sustancia. Pero de ahí a la dependencia, de verdad que el paso no está muy claro. El límite no está muy... O sea, los patrones de consumo creo que debemos de saberlo. A veces es solo experimental. Ir a un tragamonedas una vez y nunca ir, eso no es malo. Luego viene el ocasional, luego el social, y de ahí viene ya el abuso y luego la dependencia. En estos 2 últimos es bien difícil marcar, ¿no? ¿Desde cuándo estamos hablando? Casi siempre, ayer conversaba con alguien que también nos estaba preguntando, el consumo perjudicial o el abuso, ¿cómo lo diferenciamos de la dependencia? Que cuando llegan con ese diagnóstico, porque es otro código, casi siempre ya son dependientes. Entonces, esa barrerita es bien frágil del abuso, del consumo perjudicial. Perfecto. Bueno, eso es creo que estamos hablando de la nomofobia, ¿no? El poder a ver, más o menos. Yasmin, Sí. A ver, que te habíamos contado. Sí, no, lo que les decía es que, o sea, hay que hacer esta clara distinción de que la personalidad del adicto es una. No todas las personas tenemos esta disposición a desarrollar cierta dependencia o adicción, sea a la sustancia o sea al objeto, ¿no? En este caso de las nuevas tecnologías, a los objetos o dispositivos que nos permiten estar interconectados. Ahora, hace un momento hablábamos de los niños y cómo es que de repente ahora es más común verlos en un restaurante con una tableta, un celular, a razón de que estén calmados, tranquilos, porque efectivamente los nuevos padres tienden a facilitar este tipo de dispositivos a modo de calmante o a modo de ansiolítico más o menos, ¿no? Antiguamente existían los objetos transicionales, lo que nosotros en psicoanálisis llamamos objeto transicional, que podía ser una mantita, podía ser un peluche, podía ser un juguete, podía ser algo que sensorialmente al niño lo calmaba porque estaba pregnado de diversos componentes sensoriales, como el olor de la madre, como de repente también una textura delicada que lo hacía sentirse calmado y seguro. Esto se está pasando a estos nuevos dispositivos que pasan a ser como los actuales objetos transicionales. Entonces tendríamos que preguntarnos qué es lo que se está perdiendo también ahí un poco, porque también estas adicciones dan cuenta de un sistema psíquico o una estructura psíquica un tanto deficiente. Entonces, esta subjetividad no está bien construida en términos de personalidad, no es tan fuerte. Y la comorbilidad de la que hablábamos, por ejemplo, hace, no sé, unas semanas hablábamos de los borderline, también podría estar asociada por esta personalidad un poco dependiente, ¿no? Muy bien. Eso que dice Yasmin me parece importante resaltarlo y rescatarlo, porque uno de los factores de riesgo son en los niños y adolescentes los rasgos de personalidad, que ya he hablado del limítrofe, del dependiente, del ansioso, del histriónico, que son factores de riesgo y causales.
Ahí tiene Pasado los mayor 18, riesgo. Sí, claro, tiene mayor Finalmente, ¿no?, tendencia. Eso convertirse es lo que dice, en- es excelente para poder identificar desde tempranamente. Pasado los 18 ya sabemos que es un trastorno de personalidad. Antes solo son rasgos y eso es algo que debemos de realmente cuidar, ¿no? Perfecto. Vamos con ese dato. A ver, para la Organización Mundial de la Salud existen patrones de conducta respecto al uso de videojuegos que califican como una adicción. A ver, ¿comentamos un poquito? Sí. Bueno, justo en estos días ustedes deben haber leído de que el ICD-10 va a pasar al ICD-11 y ya está considerado el videojuego como parte de un código más adelante. Antes estaba involucrado solamente en la ludopatía. Hay algunos expertos que aún dudan, ¿no?, de que esto sea una adicción, porque realmente videojuegos que puedan despertar algún tipo de habilidad tuya es bueno, no podemos descalificarlo. El problema es cuando hay la tendencia, como decíamos, esa base. Puede ser a nivel familiar, personal, social, genético, en algunos casos todavía no hay definición en juegos la parte genética. En genética está claro solo en el alcohol, los otros estudios todavía no, pero pareciera que en juegos hay la parte genética. Entonces, esto va a ser importante considerarlo hacia adelante para poder tener, como se dice, herramientas, ¿no?, para poder, ¿cómo abordamos, ¿no?, un niño de 8 o 10 que hablábamos con ella, que es un poco difícil, pero no es imposible. Entonces, creo que hay expertos en que ya definieron que sí es una adicción, algunos todavía, ¿no?, están en ese proceso y va a depender de este tiempo para que la ICD-11 con este nuevo diagnóstico quede. Así y eso es. es cuestión de algunos expertos que están ingresados en eso, ¿no? Muy bien, hacemos una pequeña pausa, pero no se muevan porque al volver, Aura en su ruta de la salud ha hecho un pequeño experimento, ¿no?, social y ha salido a la calle. Les ha hecho varias preguntas a las personas, ¿no?, en relación con el uso de sus celulares. Ya regresamos. Vamos con lo anunciado, ya se viene Aura con su ruta de la salud, no se lo pierdan. Hola, esta ruta de la salud viene gracias a adicciones a la tecnología y por eso hemos realizado una encuesta bastante interesante donde, de acuerdo a las respuestas de las personas, podremos hacer un diagnóstico. Si tienen un uso apropiado de la tecnología, si están en riesgo porque tienen principios de adicción o si ya es grave y lo importante es aceptar. Así que vamos a divertirnos y a encuestar a las personas. Arlene, ¿con qué frecuencia revisas tus aplicaciones del celular? Siempre. ¿Te dicen constantemente, deja el celular? Sí, frecuentemente. ¿Crees que conversas más con personas virtuales que con personas reales? Ocasionalmente. ¿Has dejado de hacer cosas de estudio, trabajo, por andar en el internet, la computadora, el celular? No, raramente. ¿Te has perdido alguna conversación importante por estar pendiente de las notificaciones del celular? Sí, ocasionalmente sí. Hemos hecho el diagnóstico de tu puntaje y es de 26 a 40 primeros síntomas, así que hay que reflexionar sobre el uso de la tecnología. Johnson, ¿alguna vez tus familiares o amigos te han dicho, deja el celular? Sí, algunas veces sí. ¿Te has perdido alguna conversación por estar mirando las notificaciones del teléfono? Pienso que sí también. Ahí, coloque su puntaje. ¿Has dejado de hacer cosas, ya sea tareas, trabajos, por haberte perdido algunas horas en el internet o en el celular? Eso sí me ha pasado unas cuantas veces también. Súmalo, a ver. Él ha sacado 12, es apropiado. Cero riesgo. No hay adicción a la tecnología. Estamos con Richard, que también va a realizar nuestra encuesta de adicciones a la tecnología. ¿Con cuánta frecuencia revisas tus aplicaciones del celular? Todo el día, de cada rato. ¿Conversas con gente en vivo y en directo o pasas más tiempo en las aplicaciones de WhatsApp, por ejemplo? No, por lo general converso más con las personas directamente. ¿Alguna vez has dejado de hacer cosas del trabajo, tareas, por estar más pendiente del internet, la computadora o el celular? No, siempre trato de hacer mis tareas, mis labores primero antes de tomar el celular. Lo primero que haces, por ejemplo, cuando te bajas de un avión y has estado sin señal o cuando te despiertas, ¿es revisar tus aplicaciones y notificaciones? Sí, por supuesto, siempre. Y ahora vamos a hacer la suma que va a votar su diagnóstico.
32. Quiere decir que tiene los primeros síntomas de adicción a la tecnología. Así que, Richard, hay que reflexionar sobre ese uso del celular. Ok, muchas gracias. Jordan, ¿con qué frecuencia revisas tus aplicaciones o notificaciones si no has tenido señal, si regresas de un viaje o apenas te despiertas? Siempre, a cada rato estoy pendiente de mi teléfono. Mientras manejas, ¿estás pendiente del teléfono y de las notificaciones de Facebook, por ejemplo? Sí, Si estás en una reunión familiar, social, en una fiesta y tu teléfono se queda sin batería, ¿te vas de la fiesta? trato de buscar dónde conectarlo. ¿Tus amigos o familiares te han dicho, Jordan, por favor, deja el celular, préstanos atención? Sí, claro que sí. ¿Alguna vez has intentado disminuir tus horas de internet, de revisar el celular o de estar pendiente ahí de las notificaciones? No, no. Después de la respuesta de Jordan tenemos el diagnóstico, así que vamos a sumar su puntaje. 10, 4, 20, 28, 30. El diagnóstico de Jordan es 30. Eso quiere decir que tiene principios de adicciones a la tecnología. Bien, hemos terminado nuestra ruta de la salud con nuestra encuesta de adicciones a la tecnología y creo, me atrevo a decir que nuestro diagnóstico ha sido bastante positivo. Ni mucho ni poco, lo preciso y lo exacto. Así que Paola, regresamos contigo al estudio y me voy a quedar por aquí. Me he despegado de mi celular, voy a respirar un poco de este aire fresco. Gracias. Bien, agradecemos a Aura, ¿no? Bueno, realmente veíamos, ¿no? En el informe de todas las edades, sí es cierto, ¿no? Sí. A jóvenes, adolescentes, señores, adultos mayores, ¿no? Bien También mayores. ahí en Sí, el celular, sí. ¿no? Porque lo bien es cierto que es lo más fácil, lo que más tenemos a mano es un celular. Sí, yo considero que en realidad todos puntuaríamos de alguna u otra manera en esa encuesta. Pero hay que diferenciar... Siendo sinceros, ¿no? Siendo sinceros, creo que todos puntuaríamos, pero hay que diferenciar lo que es adicción y cuando ya estamos en una exageración de una conducta a cuando en realidad sí, todos estamos pendientes porque ahora el mundo es tecnológico, porque además ahora recibimos correos de trabajo, porque tenemos que estar conectados con la familia. Incluso en el mismo trabajo hay los grupos, ¿no? De WhatsApp en los que constantemente, ¿no? Estamos conversando. Las citas médicas, sin ir muy lejos. Ahí Las está. citas médicas, los Ahora todo pacientes, se hace a todo través del es... celular. Eso es verdad, Vía eso online. es verdad. Todavía. Todavía. Se resiste, se resiste la doctora, ya por lo tradicional No, todavía. no, pero es que realmente no todos van a ser adictos. Nadie nace adicto. Tiene que haber las características precisas para que la persona entre en el proceso adictivo, como ella ¿Y decía, cuáles ya son, sea ¿y cuáles son sustancias. las características precisas? Vamos a ver a repetirlas. A ver, a nivel de familia, por ejemplo, si hay un padre o madre muy autoritario, muy castrense, o una madre muy pasiva, muy permisiva, ambos extremos de autoridad son malos. Si eso se suma, un ejemplo, un padre autoritario, ¿no? Y un niño, a nivel personal, es la autoestima. Si el padre lo maltrata porque se sacó un 16 y le dice, oye, esto no sirve, el chico va empezando la autoestima baja. Puede entrar en un cuadro depresivo, puede tener rasgo ansioso. Ya tenemos dos cosas. Si socialmente es fácil encontrar una cabina donde no hay posibilidad de que el niño le digan, oiga, tú estás solito, no entras. Ese es uno de los riesgos, por ejemplo. El niño puede entrar y se engancha 3, 4, 5, 6, 7 horas. Ya a nivel social, esa parte del fácil acceso que hay. El Internet es fácil acceso ahorita a todas las cabinas. No hay, se dice normas, ¿no? Para que pueda entrar un menor solo o acompañado. No hay filtros en las cabinas. Pero alguien me dijo, doctora, pero en la casa tampoco hay filtros. Y entonces el riesgo, que en algún momento hemos comentado, a la pornografía existe. Entonces ya tenemos a nivel social la parte genética que aún no está claro y la parte biológica que yo siempre insisto, el déficit de atención. Esa es una de las características que lamentablemente, si no se logra identificar, esa es una de las mayores comorbilidades que yo tengo en la población que tenemos en el instituto. No estoy tratando de generalizar, pero en el instituto de los adictos que tenemos, 90% tienen TDAH. Y si eso no se identifica, ese es el factor que los va a llevar y que continúen en el proceso o en la carrera adictiva, ya sea tecnología o sustancias, ¿no? A ver, Lorena. Bueno, en realidad lo que la doctora menciona es totalmente cierto. La familia juega un rol bastante importante, justamente con este tipo de comorbilidad y con el estilo de crianza que uno
tenga como mamá va a influir directamente en que se pueda dar o no una adicción. En el tema familiar, ¿cómo es que un niño puede, por ejemplo, llegar a ser adicto, no? Hay un descuido, definitivamente, como decía la autora, de los padres, o un extremo o el otro, ¿no? Porque es raro, de repente en adultos ver un caso de adicción nos puede ser un poco más común, pero ver un niño adicto a tan temprana edad, uno dice, bueno, sí, efectivamente hay un descuido de los padres. Entonces, hay que estar atentos, como dice la autora, a estos factores de comorbilidad, a estos factores genéticos y conductuales que nos pueden llevar a generar la adicción. Y a los padres, hay que trabajar directamente con los padres para orientarlos, para brindarles la información necesaria que tienen que tener y para estar atento a los síntomas y para también saber cómo intervenir correctamente ante una posible situación de adicción. ¿No? Y para que ustedes sepan cuáles pueden ser esas señales de alerta, de alarma, las tenemos aquí. Privarse de sueño, ¿no? Eso quizás en algún momento nos ha pasado, ¿no? Que ya queremos dormir, les estaba comentando antes a las doctoras, ¿no? Y a veces por estar mirando en el celular, se te van pasando los minutos y las horas, ¿no? Y a veces sientes que te arden los ojos, pero sigues ahí, mira. Bien, descuidar otras actividades. Así es. Claro. ¿Qué es lo que decía de las áreas que se afectan, ¿no? Ya cuando, digamos, a nivel laboral ya no rindes, ya no estás atento, y hay un tema de irresponsabilidad, puedes hasta perder el trabajo, pues, ¿no? Entonces, se descuidan actividades importantes. Así es. Vamos con la siguiente, pensar en la red constantemente. Y aquí también habría que hablar del tema de las redes sociales. Es que eso tiene que ver con prácticamente las características del diagnóstico como tal, ¿ah? Pensar en la red es la preocupación. Una de las características para hacer un diagnóstico es preocupación. Cuando lo hago, en qué momento contesto, en qué momento voy a jugar. Esa preocupación, lo que estás poniendo, es una de las primeras características para pensar en adicción. Y son 7 u 8. Con 3 ya estamos haciendo diagnóstico de adicción, por si acaso. Entonces, está realmente excelente bien, ¿no? esa... Yasmin. Es importante hacer una distinción, que se ha encontrado que en las niñas, en las mujeres, hay una mayor disposición a generar una cierta adicción o dependencia a las redes sociales, a diferencia de los hombres, que tienen una mayor disposición a generar adicción, dependencia a los juegos, ¿no? Esto también da cuenta de distintos aparatos psíquicos, modelos de funcionamiento. Ahora, este miedo irracional también no solamente está asociado a la red, sino a la pérdida del dispositivo, ¿no? Como hablábamos hace un momento de la nomofobia, ¿no? O sea, nomofobia viene de no móvil, ¿no? En inglés, de no mobile, y bueno, o sea, la fobia, el pensamiento irracional y la angustia excesiva, ansiedad, de que puede pasar algo o uno entra en un cuadro ansiógeno simplemente porque no tiene el aparato o dispositivo cerca, ¿no? Entonces, quizás ahí como que ampliar un poquito y no solamente pensar en la red, sino en el dispositivo, porque es el objeto a través del cual tú te conectas. Creo que eso una también lo vemos, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a una cafetería o tal, la gente está buscando un enchufe, ¿no? Una de las cosas que ella dice, lo de la nomofobia, creo que es uno de los pilares importantes, porque es el miedo irracional a no tener tu celular, a la nomofobia. O sea, no puedes estar bien si no está tu celular ahí. Y si no lo llevaste, regresas como sea, intentas llegar a donde esté tu celular para poder tenerlo. Y ni siquiera te conectas, es como los adictos a la internet. Tú te sientas y simplemente te sentaste y se va todo el síndrome de abstinencia. Es como que coges tu celular y se te fueron todas las características ansiosas, aunque no te conectes. Es un poco las características. Es que es la experiencia de satisfacción. O sea, pensando en eso, o sea, los niños y todos los seres humanos a través del juego y de diversas cosas vamos desarrollando placer o experiencias de satisfacción en las cuales nos sentimos felices, generamos oxitocina, serotonina, ¿no? Entonces son sustancias que orgánicamente nos hacen sentir bien, que antes desarrollábamos en los parques probablemente, pero ahora, o sea, no, la pantalla de por sí ya genera un alto estímulo y te hace segregar todo este tipo de sustancias, ¿no? Entonces sí es importante ver también por el otro lado que el adicto está teniendo placer o está siendo satisfecho a través de su adicción. Entonces ahí nos tendríamos que preguntar, este objeto que se pierde, digamos, a través del celular, ¿qué representa en la mente de esta persona? Claro, ahí es importante, lo que dice es excelente, perfecto, pero hay una cosa, ¿por qué vamos a la adicción?
cuando el reforzamiento es positivo, lo que ella ha dicho es así, un reforzamiento positivo lindo. Pero cuando ya el reforzamiento es negativo, ya estamos hablando de adicción, porque ya necesito el celular para calmar mi angustia. O sea, todos los síntomas negativos, mi miedo, mi temor, mi taquicardia, igual el consumo de sustancias. Ya cuando es negativo, ya estamos hablando de la adicción. Muy bien, y vamos a finalizar con las señales de alarma: perder la noción del tiempo, aislarse socialmente. Después de la pausa vamos a ver, por ejemplo, las otras consecuencias, como el tema del sedentarismo, problemas visuales también, que ya afirman los expertos que de aquí a unos años los niños van a tener muchos problemas con el tema de la miopía. Regresamos con eso y más, no se muevan. Muy bien, y aquí estamos conversando con nuestras invitadas, y lo cierto es que las redes sociales han sido creadas para generar adicción. Sí, claro que sí. No solo las redes sociales, ¿no? También los juegos están diseñados para, desde el encierro que presupone estar en una cabina, estar en un estudio, un ambiente en el que tú estés frente al computador y solamente tengas esta pantalla que ilumina parte de la habitación, y de repente tú solamente estás en contacto visual con... No nos olvidemos que somos seres muy visuales, y sobre todo las últimas generaciones son más visuales y auditivas, a diferencia de la generación de los 60, de los 70, de los 80, que tenían una mayor dotación en el resto de su actividad sensorial, ¿no? También eran más táctiles, más olfativos, etcétera. Entonces, creo que el diseñador de Facebook también hizo algún tipo de inferencia al momento de hablar sobre la creación de la página, que había utilizado ciertos estímulos que captaban la atención del público. Ahora, por ejemplo, decimos que lo más recomendable es que en la noche apaguemos el celular, o que no esté, por ejemplo, en la misma habitación en la que estamos nosotros, etcétera, para poder conciliar el sueño. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, si en el trabajo nos mandan correos hasta altas horas de la noche, o nos escriben, o no sé qué? O sea, ¿qué hacemos también ahí? En realidad hay que poner nuestros propios límites, porque sí, eso he escuchado que pasa más de un trabajo, ¿no? Que el jefe no te deja de escribir. Lo que yo sugiero en realidad es que la gente se ponga horarios, tenga hábitos y límites en cuanto a hasta cuándo voy a tener mi celular prendido. Claro. Ya no estoy en horario de trabajo, entonces tengo que pagarlo, o simplemente no contesto pues las llamadas del trabajo o digamos los mensajes de texto, porque en realidad ya no me corresponde. Si yo mismo no puedo ponerme o fijarme en mis propios límites y me voy dejando llevar por, digamos, la tecnología en general, ya voy cayendo también dentro de la exageración, poco a poco, sin darme cuenta, ¿no? No, porque eso es verdad, ¿no? O sea, te dicen, no te puedes, mejor dicho, desconectar, porque saben que tienes tú ahí un dispositivo y en que cualquier momento te pueden dar alguna orden, notificación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, me comentan que en Francia, por ejemplo, sí han puesto un límite, ¿no? Y que no se pueden enviar correos electrónicos laborales después de que ya acabó la jornada. Claro. O sea, Y está han prohibido. prohibido los teléfonos celulares en los colegios en Francia, a raíz de que por un estudio que surgió en Inglaterra, se dieron cuenta que el rendimiento académico de los niños mejoraba en un 6% cuando no tenían un celular en la escuela. Ahorita Pero, por ejemplo, hay se ve en colegios- otros países como en Suecia y tal, que utilizan estos dispositivos como parte de sus mecanismos de enseñanza. Claro, y funciona. Pero es cuando te dejan las tareas y los mismos chicos dicen, no, doctora, pero me han dejado las tareas, tengo que abrir de todas maneras. Pero acá nos hemos enterado de que hay colegios en que realmente los niños, 6, 7, 5 años con su celular, lo guardan hasta la salida. Entonces me parece medidas importantes, preventivas sobre todo, porque de los 100 niños que tengan celulares, no vamos a decir que los 100 van a ser adictos. Así es. Y ahí quería agregar a lo que dijo Yasmín, la tendencia va a ser más intensa en las personalidades o con rasgos de personalidad evitantes, ansiosas y dependientes. Las evitantes y ansiosas que no se sienten bien con el grupo y prefieren ingresar y ahí dicen, yo me conecto, yo me contacto, tengo 1000 amigos, porque sus características no son de poder dialogar fácilmente con un entorno, con sus pares o con el sexo opuesto, porque tienen estas características, sudan, se ponen rojos, de taquicardia, tartamudean, entonces más fácil me contacto y ya tengo 10, 20 amigas, ¿no? Entonces eso, añadido a lo que he dicho, es importante
identificar. Y creo que han nombrado unas de ellas. Si no hacemos prevención con los padres y profesores, vamos a tener una población adictiva bien joven más adelante a todo lo que puede ser tecnología, ¿no? ¿No? Y vamos a ver cuáles son los posibles efectos. Irritabilidad, impaciencia, trastornos del sueño. Descuido de la persona en lo que son sus hábitos de higiene. Así es. Y algo que los padres... Hay personas que incluso miccionan en una botella con tal de no levantarse al baño. No, y que los padres también, sin darse cuenta, porque obviamente ningún padre que sabe va a hacer esto a sus hijos. Es el desconocimiento de los riesgos. Y madres que dicen, uy, está en el dote, en nivel tanto, mi hijito, qué bien, agarra y le trae la comida, el desayuno, toda la computadora, ignorando, ¿no? Obviamente ignorando, no es por falta de... O sea, inconscientemente estamos reforzando esa conducta. Pero es el desconocimiento del riesgo, ¿no? Realmente es así. Entonces, la pérdida de memoria, bueno, ya cuando la parte cognitiva está afectada, da la impresión que fuera como el consumo de sustancias psicoactivas, donde la cognición es lo que más se afecta, ¿no? Y en el tema de falta de concentración, también hay un tema de organización. Ya no puedo pues organizar mi vida, no tengo horario, no tengo rutina, entonces no sé por dónde empezar. En el mismo trabajo no puedo distribuir un horario para cada cosa, no tengo horas específicas para... O sea, todo lo tengo desorganizado, desordenado. Entonces a la final todo se me mezcla y no sé ni siquiera por dónde empezar. Muy bien, y aquí tenemos algunas consultas. José Fernández dice, los niños menores de 2 años que están expuestos a los celulares o tablets pueden volverse adictos a la tecnología. Hablamos de niños menores de 2 años. Sí, estamos reforzando. Un niño menor de 2 años no debería estar expuesto a ningún tipo de aparato electrónico, de ninguna manera. Por supuesto, estamos de alguna manera reforzando en un niño menor de 2 años, estamos abriendo la posibilidad que más adelante pueda ocurrir alguna adicción. Sí, dependiendo de cuánto tiempo le estamos... Yo considero que tan solo darle un aparato como el celular a un niño menor de 2 años sí es un factor de riesgo. Tremendo. Y qué bien lo manejan. Además, yo me quedo sorprendida. Conocen increíblemente, pero también tiene que ver con la capacidad que los niños tienen de ingresar a juegos y qué rápido lo dominan. Entonces, el papá, sin darse cuenta, de repente es un niñito pues muy movido, ¿no? Para que esté tranquilo ya, niñito, ¿no? Entonces, ese es un factor de riesgo tremendo que creo que debiéramos analizarlo todos los padres para antes de comprarle un celular a un niño de 3, 4, 5 años que va al nido, por ejemplo. ¿No? Es un factor de riesgo tremendo. ¿No? Vamos con otra consulta. Carmen Cueva, ¿cuánto debería ser el tiempo permitido de uso de aparatos electrónicos en los niños? A ver, ya. No creo que haya una cantidad de horas establecida como reglamentaria. En algunas partes sí difiere un poco porque, por ejemplo, si hay comunidades de gamers que no tienen ningún tipo de adicción y que sin embargo participan en ligas, que tienen... campeonatos van a campeonatos y no tienen la condición de adicción, ¿no? Entonces, sí es importante ver de manera natural qué es lo saludable, ¿no? Si es un niño pequeño, quizá que esté más expuesto a otro tipo de actividades porque está en pleno periodo de socialización, ¿no? De interacción con otros niños, que de repente también desarrolle la parte psicomotriz, la parte de coordinación, aprender un deporte, estar expuesto al aire libre, etcétera, etcétera. Entonces eso de por sí daría el resultante de que la exposición a aparatos electrónicos de repente sea la mínima. Yo conozco algunos padres que de repente tienen un contrato familiar que dice de lunes a viernes no, porque hay clases, esto y aquello, sábados de repente 2, máximo 3 horas de play, y un poquito de repente de entrar a internet el domingo 1, 2 horas, ¿no? Pero con supervisión. Y hablando de niños pequeños, porque también algo que estamos dejando pasar por alto es cuál es la sintomatología que muchas de estas familias presentan para desarrollar una personalidad adicta. O sea, también podríamos ver al sujeto de adicción como alguien que está tratando de refugiarse en, puede ser el objeto, el dispositivo, lo que sea, o la sustancia, del entorno
en el que está expuesto, ¿no? Que puede ser constantes peleas, que puede de repente la familia estar pasando por un proceso de separación de pareja, o hay algún duelo, pérdida que no se está procesando de manera adecuada y la madre está muy deprimida, o el padre, etcétera. Entonces también hay que tener en consideración todos esos factores. Y ojo que también aquí estamos hablando todo el tiempo, ¿no? Que si de celular, que si de tableta, pero tampoco nos olvidemos del televisor. Exacto. En el caso de los niños Netflix. también. Claro. Ajá. Justamente de lo que ella mencionaba, es bastante importante porque el niño que pasa por estos problemas, de los que ya he mencionado, podría desconectarse a la misma vez estando frente al televisor o con un juego, porque se desconecta de la realidad, se desconecta del problema que está atravesando, ¿no? Por ejemplo, un chico deprimido es bastante probable que pueda de repente generar adicción a los videojuegos, porque esa es su forma de escape a la realidad, es la forma en que de alguna manera calma estos sentimientos de tristeza, de soledad, irritabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde se refugia y es donde desea permanecer un montón de horas, ¿no? O la falta de compañía, ¿no? El exceso de horas de trabajo de los padres inicialmente hacía que la televisión sea como que la niñera en los 90, Claro, ¿no? Ahora Netflix y ahora las tablets y ahora otras cosas. Entonces también el contacto, o sea, esta desconexión con el mundo real no es gratuita, sino también es una desconexión familiar, es como que el síntoma de la desconexión familiar y el refugio para, digamos, sobrevivir de alguna manera, ¿no? Eso de los profesionales gamer que dice es muy diferente a la población que tenemos acá. Es bien difícil hablar de chicos y de niños. Yo conozco mucha gente que ha intentado ingresar a estas grandes líderes de los gamers con el Dota, pero realmente es un engaño. Y lo que pasa es que los profesionales que sí pueden vivir de eso es diferente. Disculpen, pero es como que se vende, no sé, pues droga, el narco. Va a tener que buscar gente para poder vender. Entonces yo creo que es importante poder diferenciarlo eso. Nosotros tenemos más o menos un consenso de 1 hora, hora y media, hasta 2 supervisadas, para que los chicos puedan ingresar a un juego. Hay juegos realmente creativos que van a desarrollar muchas habilidades. Pero hay unos juegos que realmente creo que de repente en otro momento se habla de cada uno, pero todo es de batalla, de matanza, de guerra, violencia tremenda. Y algo que el otro día comentábamos es la violencia realmente que existe en nuestro país. Entonces yo creo que es importante poder diferenciarlo. Si los riesgos existen, y lo que ha dicho ella es uno de los factores dentro de familia, separación, divorcio, peleas, falta de cohesión familiar, todas estas cosas están dentro del grupo de familia y los factores de riesgo. Y hay que ver si el niño tiene como un sustento personal, por ejemplo, el cuadro depresivo o ansioso por esta separación o por esta mala comunicación que hay, ya se van juntando esas cosas y lo que dice ya es un factor que se va añadiendo a la posibilidad que el niño entre a la conducta adictiva. ¿No? Muy bien. ¿Ustedes, por ejemplo, piensan cuando alguien es adicto a diversas sustancias químicas, como que nos espantamos, ¿no? Pero piensan que cuando alguien es adicto a la tecnología, como que la tomamos a chiste, no nos parece tan peligroso, quizás? Sí, eso es cierto. Es más, ayer o anteayer hablábamos de alguien ha dejado alcohol y coca, pero está fumando 2 cajetillas de cigarrillo. O sea, la adicción es la misma. Y algo que se debe considerar, el tabaquismo es como una adicción. Y hay que tener el programa igual, como lo estamos planteando, para cualquier adicción. O sea, claro, por tabaquismo no robas, no mientes, no te vas a sacar pues dinero. Entonces lo vemos, como tú dices, igual a los juegos, igual a las cabinas. Lo vemos como no es tan dañino como este fuma marihuana, este fuma pasta, este fuma coca. Pero las consecuencias son las mismas. Realmente las consecuencias de las adicciones, tanto en conductas como en el consumo de sustancias, son las mismas. Así es, ¿no? Que el abordaje tiene que ser integral, eso sí. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? A ver. Yo pensaba en otras conductas que, o sea, aparte del consumo de sustancias, ¿no? Que sí de repente, a través del uso de los dispositivos, las redes, el internet, tecnología, etcétera, incrementan. Por ejemplo, el famoso stalking, ¿no? Y que es por lo que últimamente se ha venido dando la violencia a nivel nacional y estos incidentes bastante penosos, sobre todo sobre mujeres, ¿no? El stalking, también tenemos el phishing, el hacking, o sea, si tú bien son conductas delictivas que tú no ves en la calle, probablemente no hay una agresión física explícita, pero sí hay un daño y una intención de dañar a un otro a través del dispositivo. Entonces, de repente el día de hoy nos están considerando, pero a futuro potencialmente sí, quién sabe, ¿no? De repente países muy desarrollados ya está temas regulados, normativas y más.
pero sí se debería prestar como que una especial atención, porque no solamente es el tema de la tecnología y la adicción y la sustancia, ¿no? Sino es en qué puede desencadenar a un mediano, corto, largo plazo el uso de todos estos dispositivos, estos aparatos tecnológicos, y nosotros como seres humanos, en términos de subjetividad, ¿qué vamos a terminar haciendo? ¿No? Y ahí que podríamos aprovechar ya antes de irnos a la pausa, hablar del tema de la obesidad también, ¿no? El sedentarismo. Eso es a lo que nos lleva también no estar quizás tanto tiempo frente a un dispositivo tecnológico. Sobre todo pantallas, sobre todo pantallas. Gente, hay una clasificación bien, para mí, graciosa, fue hace muchos años, del doctor César Bey, un venezolano que trabaja y empezó con lo que es adicción al juego, ¿no? Y es el vago electrónico, ¿no? Es aquel que bucea 10, 12 horas, bucea y no tiene un objetivo. Están los adictos a las compras, están los adictos a redes sociales, son clasificaciones que ya se han hecho dando desde hace muchos años, y luego las adicciones sexuales, o sea, de todo tipo y de toda índole, donde nuestros niños están expuestos. Y realmente una de las consecuencias para mí que estamos viendo terrible es la adicción pornográfica, que estamos viendo en adolescentes muy tiernos. Entonces, creo que es importante poder también ver esas diferenciaciones y clasificaciones que ha hecho este doctor. Me pareció interesante hace muchos años cuando lo puso. Así es, muy bien. Hacemos una breve pausa, pero ya venimos con la dinámica de Luis, a ver qué nos ha traído preparado. Gambarini, ¿verdad? Ya estamos con Luigi Gambarini aquí en el estudio de Junta Médica, porque nos traes una dinámica bien, aún no hemos empezado, pero ya nos estamos riendo, ¿no? Entretenida, eso de hecho. Bastante divertida. Muy bien, es para jugar en la familia, y es súper simple, se llama papelitos, es un nombre también simple. ¿Qué se necesita? Papeles y rotuladores. Rotuladores, lapiceros, plumones, cualquier cosa que pinte, cualquier cosa puede ser. Lo que vamos a hacer es poner en los papeles personajes. En cada papel un personaje. Puede ser real, puede ser ficticio, puede ser antiguo, puede ser moderno, pero que sea conocido por todos. Así a todos les ha dado un papelito y han puesto un personaje, quiero que lo doblen 2 veces y lo pongan en esta canastita con los otros papeles que ya teníamos. Ahí está. A ver, por favor. Muy bien. Vamos a hacerle un modo de equipos. Vamos a hacer 2 equipos, ¿ok? Intercalados. Un equipo y el equipo 2. Y acá yo tengo una tablita para poner los puntajes. Simple como es. El juego tiene 3 etapas. Cuando empieza, vamos a empezar aquí. Tienes que en 1 minuto hacerle adivinar la mayor cantidad de personajes a tu compañero. Cuando acabe el tiempo, yo digo stop, y acaba, y la canastita va a ir pasando uno por uno. ¿La respuesta la podemos dar cualquiera de las dos o tiene que ser una sola? Es por equipos, Solamente en este caso. O sea, ok. Si está muy complicado, los ayudamos porque hoy es un día para aprender el juego. Entonces, si está muy complicado, también podemos ayudarlos. Soplar un poco. Soplar un poquito. Pero es por equipos. Ya claro. Lorenzo y yo somos un equipo y es mi y nosotros somos Muy bien. En esta parte tú tienes que decirle todas las palabras que quieras. ¿Ya? Todo lo que quieras. Lo que no puedes decir es letras. Empieza con tal letra o decir rima con tal cosa, no vale. Pero todo lo que puedas hablar. Y cuando diga la respuesta, pasas a la siguiente, rápidamente. Tienes 1 minuto. ¿ya? Esa es la primera etapa. Después les enseño la segunda y la tercera, que es más divertida todavía. Ya, porque tenemos solamente 10 minutos. Claro, es rapidísimo, es rapidísimo. Muy bien, vamos a empezar. A la 1, a las 2 y a las 3. Vamos por ello. De la edad de piedra. Pedro Picapiedra. Sí. Un cantante que tuvo un problema neurológico y ya no pudo hablar. Que le han hecho homenajes. Pedro Suárez Vértiz. Sí. Es un cantante de pop que bailaba hacia atrás, caminaba muy bien hacia atrás. ¿Michael Jackson? Sí. Muy bien, muy bien. Pero ahora es más rápido, Un superhéroe verde, gordo, grande. Hulk. Sí. Uy, lo pusieron gordo. Cantante que acaban de hacerle una serie en Netflix. Luis Miguel. Sí. Luisito, Dios mío. Jugador de fútbol que no iba a ir al mundial y después fue. Pablo Guerrero. Sí. Muy bien, muy bien. Una gata gorda con un lazo rosado. Hello Kitty. Un superhéroe gracioso, medio tontín. Más pista. Stop. Es rojo. Stop. Ese papel no lo puedes decir. Es lo vuelves a rojo meter. Chapulín Colorado. No puede decir nada. Ese se vuelve a meter. Esa fue trampa. Ya. Y pásame por Ya favor tus dije no, pero papeles. puede ser trampa ya. Y tenemos ¿cuántos puntos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 puntos, muy bien, excelente. Vamos bien, muy vamos bien. 7 puntos. Yo creo que en realidad lo que más nos hemos tardado es en abrir el papel. Sí, demora. Ahora No lo pasamos cierren a tanto, no lo Para cierren generar tanto. suspenso. Muy bien, esa es la primera etapa, recuerden, hay más etapas. Muy bien. Sonamos. Hacemos equipo los dos y los dos adivinamos, ¿te parece? Ya, muy bien. Muy bien, tenemos 1 minuto, ¿ah? A la 1, a las 2 y a las 3. Ok, muy bien. Escritor peruano, Mario Vargas Llosa. más antiguo, que tenía una pose particular. César Vallejo. César Vallejo. Muy Muy bien, bien. excelente. No, tienes que sacarlo. Ay, perdón. No contaban con mi astucia. El Chavo del Ocho. No. El otro, El otro. Si lo El otro pongo por personaje. encima, ahora. Tiene unas antenitas. Chapulín Colorado. Muy bien. bien. Es un extraterrestre que va en bicicleta así por el cielo. E.T. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ay, Dios mío, es uno de los 3 argentinos que nosotros los peruanos amamos y nos ha llevado al mundial. Gareca. Muy bien, Correcto. excelente. Este es un superhéroe que tiene 2 personalidades. No 2 personalidades, 2 personajes. Uno usa lentes y el otro no, es súper fuerte, viene de otro planeta. Súper. Muy Súper, bien. muy bien, y tiempo, muy bien. ¿Cuántas hicieron? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos, muy bien. Ya, muy bien. Por temas prácticos vamos a pasar de frente al segundo Ya, hay nivel. 3, Esos, ok. esos que no salieron Temas vamos a sacarlos. prácticos. Vamos a sacar. Estos ya no juegan. A ver, vamos a ponerlos por aquí. Acá habían más personajes. Pero todos los que ya salieron vamos a meterlos en esta canacita de nuevo. Los que ya hemos escuchado. En el segundo nivel, solo puedes decir una sola palabra. Una sola, tienes que pensarla bien. Puede ser un artículo quizá antes de la palabra, pero solo una palabra y con eso tú tienes que asegurarte que tu compañero adivine. Claro, no ya ¿Ok? la descripción como estamos haciendo. Aquí están las... Ay, no, me tocó a mí, no quiero. Sí, te toca a ti. Muy bien. Muy bien. Memoria, lo de memoria. Una sola palabra y hasta que adivinen. 1, 2, 3. Superhéroe. Superman. Sí. Muy bien. A ver. Gatita. Hello Kitty. Muy bien. Extraterrestre. E.T. No sé si eso será válido. A ver. Ay. Antenitas. Chapulín Colorado. Buena. Poeta. César Vallejo. Cantante. Luis Miguel. No, solo puedes decir cantante, nada más. No puede ser muecas, no puede ser mímica. Pero no vale porque este no salió. Sí salió. Sí, Este no no, salió. sí salió. ¿Sí? ¿Cómo? Pero eso es Vertiz. No. Otro cantante. No puedes decir otra palabra, hombre, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Y paso y agarro Este tu no papel. salió. Sí salió, ¿Sí? sí salió. No me acuerdo. Y tiempo, no puedes decir nada, lo vuelves a meter a la canacita. Se vuelve a meter, no digas nada. No puedes decir. Ya. ¿Cuántos puntos hiciste? 1, 2, 3, 4 y 5. 5, muy bien. Tienen esa oportunidad para, Muy bien, para para empatar, ¿ah? Ok, Para esa ganar la era la canacita. Esos ayúdame a doblarlos, por favor. Ok. Porque van a jugar en la tercera etapa. A ver. Muy bien, vamos a empezar a la voz de 3, ¿ya? 1, 2, 3. Cantante. Luis Miguel. Muy bien. Entrenador. Ricardo Gareca. Muy bien. Cantante. Pedro Suárez. Muy bien. Fue al mundial. Pablo Guerrero. Ya, eso no vale porque fueron más palabras, ¿ah? Una sola Le palabra. quitamos un punto. Una palabra. Dibujo. Pedro Picapiedra. Muy bien. Cantante. Michael Jackson. Se había salido, se había salido. Tengo buena Despacito. memoria, lo siento. No, yo aquí tengo mi Verde. argumento. Hulk. ¿Y esta? Muy bien. Quedaban todavía 9 segundos, así que el turno de ustedes sí. ¿Hicieron cuántas palabras? 6 porque una no valió.
No, pues, pero Luigi, ¿Ah? la próxima vez hay que traer unas hojas que se vea menos porque estamos viendo todas las respuestas desde aquí. Tiene que tapar, ¿Y tiene dónde que está la tapar. sinceridad? de Ahora entonces? vamos A ver. a pasar a la tercera etapa, ¿ya? Y lo vamos a- acá. ¿Nos da tiempo o no nos da tiempo? Ya, deja. Luigi, nos dicen que ya no nos da tiempo a la Muy bien. tercera etapa, pero aquí no acaba Vamos a hacer porque un debate de- el próximo viernes vamos a ver cómo termina el juego, ¿te parece? Ya, está perfecto, pero... Perfecto. Bueno, ahí. Queda pendiente entonces. Muy bien, nos vamos. Nos vemos el lunes con más Junta Médica. Gracias.